Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y os doy la bienvenida a mi canal Clarinetrucos. Hoy os quiero mostrar 3 boquillas que me han enviado directamente desde Atelier de Celia. Qué majos son, joder. Cosa que les pido, cosa que me traen. Y en este caso os voy a presentar 3 boquillas de la marca Vocalis. Pues eso, que Atelier de Celia, que estáis siempre ahí, que muchas gracias de verdad, porque sin vosotros, joder, pues eso, que me lo proporcionáis todo, que es que... Porque majos sois, de verdad. Bueno, pedí 3 boquillas, las 3 de la marca Vocalis, y me han traído pues las 3 de la marca Vocalis, pues eso, la R, la G y la H. Os las he dicho por orden de apertura. La R es la más estrechita, la G es la media y la H es la más abierta. Bueno, os las enseño y las probamos y os explico más o menos las sensaciones que estoy teniendo. Muy bonito el tubito, ¿eh? El tubito muy bonito. Muy bien. Qué sistema más espectacular de tornillo. Vale, pues vamos a empezar con la R. Vamos a abrirla. Muy bien presentado, con su bolsita. Pues esta es la R. Bueno, antes de probarla, oye, el material es muy bueno, ¿eh? Bueno, después os pongo las especificaciones y os pondré también el link de Atelier de Celia por si las queréis comprar y os pongo el precio también. Bueno, pues vamos ahí. Vocalis R. Le voy a poner el compensador, Yamaha 08, pues porque es el que me va bien a mí. Entonces les voy a poner el compensador puesto y vamos a probarla. Voy a probarla con una caña del 3,5 D'Addario Reserve. Lo bueno de estas boquillas es que se adaptan muy bien a las cañas de plástico, a las Leger, sobre todo las European Cute. Cute no, European Cat. Las cañas estas de European Cat son más anchas y se adaptan muy bien a estas boquillas porque los raíles son un poco más anchos y pues eso, van muy bien con las European Cat. La boquilla Vocalis R se asemeja pues a una M13, a una M15 de la marca Van Doren. Digo Van Doren porque más o menos es lo que utilizamos todos. Así que, pues eso, será una apertura pequeña. Muy fácil de emisión. Sí que a mí me cuesta un poco porque para mi gusto es un poco cerrada, pero suena muy bien. Bueno, está bien. Una boquilla muy fácil para empezar a estudiar clarinete, pues precisamente por eso, porque es una apertura pequeña y pues la verdad, pues sí, claro, es mucho más cara que la marca Van Doren, pero es una boquilla de calidad. Bueno, vamos a probar ahora la Vocalis G y también le voy a poner el compensador.
Buah, pues también va muy bien. La G sería como la Black Diamond 5, más o menos, para que os hagáis una idea de Van Doren. Una M30 también podría ser, más o menos. También muy fácil de misión. Ahora, es un pelín más abierta, a mí me va un poco mejor. Con estas boquillas yo creo que tendríais que subir como medio punto o un punto la dureza de las cañas que estáis acostumbrados a tocar. Porque sí que es verdad, no sé, lo noto como mucho más suave. Está bien, también está bien, es bastante fácil de hacerla sonar. Bueno, vamos a probar ahora la más abierta, que es la Vocaliz H. Vaya, pues sí. Repito, la sensación es que estoy tocando con un 3,5. Deberíais de utilizar cañas como medio punto o un punto más duras de lo que estáis acostumbrados, porque esta H sería como una B40, B45 y la verdad que es muy fácil de hacerla sonar. Conclusiones de las Vocaliz. A pesar de la abertura que tienen, hay mucha menos resistencia, son mucho más fáciles de tocar. Entonces, pues sí, se podría recomendar las boquillas para cuando estás empezando. El registro agudo, muy fácil de hacer. Pues oye, mejor. Lo de las cañas de plástico, también, otra ventaja. Se adaptan perfectamente a estas boquillas. Las cañas duras se sienten un poco más blandas. Entonces ya decisión vuestra de si queréis subir un punto más, pues lo subís. Un punto más de la dureza de las cañas, digo. El legato, súper fácil. El registro alto sobre agudo, también muy fácil. Los pianísimos, muy fáciles también. Articulación. Súper fácil también, venga, oye, pues todos son ventajas. Esto es una locura. Hay tantas boquillas, tantas marcas y la verdad que es adaptarse a lo que tengas en la boca. ¿Son buenas boquillas las Vocaliz? Sí, son buenas boquillas. El precio en Atelier creo que son 166 euros. ¿Vale lo que piden? Bueno, pues la verdad es que sí. Fijaros la diferencia de materiales entre Van Doren, que Van Doren está muy bien, que es con lo que toco yo. Pero fijaros lo que pasa cuando pasan mucho tiempo tocando con la boquilla, ¿no? Que se va descoloriendo. ¿Descoloriendo? ¿Qué mierda es esa? Descoloriendo. Eso me lo he inventado yo. Descoloriendo. La descoloración de la Van Doren, pues porque el material es un poco diferente. Vale que la Vocaliz es nueva, pero el material es diferente. Y esta descoloración que tiene la Van Doren no pasará en la Vocaliz. Si os fijáis, los raíles son más anchos en la Vocaliz que en la Van Doren. Por eso esta se adapta muy bien a las Leger European Cut o CAT, y estas pues les cuesta un poquito más a las Van Doren. La afinación de estas boquillas en las especificaciones pone entre 440 y 442. Yo tiraría más a 442, más que nada porque creo que es un pelín más bajita, más pequeña que la B4013. Esta boquilla hace que la afinación suba. Bueno, estaría bien que sacaran una boquilla un poco más larguita para bajar la afinación, pero bueno, esto también depende de dónde estéis, a lo mejor sí que conviene. Si hace mucho frío, oye, pues esta va a ir ideal para subir un poco la afinación. Muy buenas boquillas, muy buenas boquillas. Gracias, Atelier de Celia, gracias. Bueno, pues ya os he enseñado las boquillas Vocaliz, grandes boquillas. Espero que os haya gustado esta review de las boquillas Vocaliz. Esta review de las boquillas Vocaliz y nos vemos en otro próximo Clarinetruco. Así que, ¡chao!